RTP. 7:42 de la mañana, el doctor Francisco Andino está con nosotros, exministro de Salud y también exgerente del doctor Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Varios temas, el desabastecimiento de medicamentos en el IES y por qué no también hablar ahora en esta guerra arancelaria Ecuador-Colombia, en la cual también la compra de medicinas se pone en medio de este conflicto, insumos médicos necesarios también para el país podrían estar peligrando. Doctor, gracias por acompañarnos, es usted muy amable. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo cordial a don Ramón y a toda la audiencia que hace Radio Tropical. Doctor, quisiera tal vez iniciar con este último punto porque usted ya conoce la necesidad que se tiene el país en cuanto a la compra de medicinas e insumos médicos. Escuchaba yo la reunión que tenían los sectores empresariales sobre lo que está ocurriendo entre Ecuador y Colombia, de estos aranceles recíprocos que se están poniendo, estas sobretasas. Insumos médicos como bajalenguas, insumos médicos incluso también para enfermedades renales son los que se están poniendo dentro de este contexto. Escuchaba a la representante de importaciones de medicamentos y también de insumos médicos de nuestro país decir que el mercado colombiano representa el 15% de lo que se importa del total de las medicinas e insumos en el país. ¿Hay forma de suplir este mercado? ¿Cuál es el peligro de que siga avanzando y aumentando estos aranceles, sobre todo en el tema de insumos médicos, ¿no? Bueno, no para nadie es desconocido que la Ley de Contratación Pública y la Contraloría General del Estado hace compra por insumos o ítems que tengan menor precio, no lo hacen por calidad. Y al hacerlo de esa manera, la proveeduría de medicamentos en nuestro país, que no tiene una regulación de control de calidad, toda vez que se rompiera el Instituto Nacional de Higiene y no hay Cristo que lo reponga, no tenemos registro sanitario, por lo tanto entra al Ecuador no solamente de Colombia, entra de todas partes, inclusive de la India, de China y de otros lugares. Así es que definitivamente bajo el concepto de la contratación, de lo que es la ley de contratación pública, no va a haber variabilidad porque no se va a comprar los productos que son más caros. Tal cual lo reza, no lo hacemos por calidad, lo hacemos por costo y ha sido así, por lo cual hemos postergado la calidad de atención y lo de la condición de tener mejoras en el país. Justamente, doctor, el tema, el presidente Daniel Noboa hace creo que 2 días mencionó que la decisión de poner a la vicepresidenta al mando del Ministerio de Salud, el problema no es un problema médico, sino administrativo, y que ella es una buena administradora. ¿Usted qué opina de esta declaración? Yo voy a hacer acopio a algo que en el mundo se dio. En 1978 transforma la salud pública Canadá y lo hizo un abogado con conocimiento de economía que se llamaba Marc Lalonde. Y Marc Lalonde escribió precisamente los ejes de esta condición por la cual la OPS, OMS, y obviamente lo dijo, que salud para todos en el año 2000 y en Doha. Entonces, al final, lo que necesitamos es un buen administrador. No voy a defender ni hacer cuerpo de lo que pueda decirse ser médico, pero si no tienes un buen equipo alrededor tuyo, por muy mejor administrador que seas, definitivamente vas a cometer errores. El primer error cometido es la centralización de la compra, que lo hemos dicho, la señora vicepresidenta, que esa centralización necesitaba decenas de cientos de personas expertas en compras públicas, o tal vez de un sistema que tenga inteligencia artificial como lo hacen en Ucrania. Entonces, si no tenemos en la contratación, en el CERCOP, no tenemos nosotros la sistematización de los procesos, que deberían estar sistematizados todos, definitivamente cuando se equivoca, y siempre sucede, en la fase de preparatoria, en la fase donde inicia, suceden todos los problemas, se caen las contrataciones y tienes que ir a foja cero, como dicen los abogados. Se les cayó 193 ítems, dejando sin proveeduría al sistema de salud. Entonces, definitivamente, se trata de una buena administración, pero también se trata de un marco legal, pero se trata de institucionalidad
que apoye precisamente a la operatividad del sistema. La Contraloría General del Estado emite 2.000 recomendaciones de cumplimiento obligatorio, a las cuales hay que llenar una serie de matrices llamadas PARDOC. Lo que significa la Superintendencia de Compañía y Poder del Mercado no depura la base de datos de aquellas empresas que son precisamente de papel, que son prácticamente de garaje. Al final estamos viendo que un proveedor puede tener hasta 10 empresas. Es decir, que todo está en el marco de ese juego a la cual la Asamblea Nacional, llamada a ser fiscalizadora, controladora y mejoradora de este hecho, no lo ha hecho. No llaman las instancias para tratar de mejorar la operatividad del sistema, que se lo pueda hacer por otros mecanismos. En 90 días lo hemos dicho nosotros, siempre y cuando haya recursos económicos. Porque el papel que te dice que tienes plata, al final en el Ministerio de Salud Pública no corren los recursos económicos, y ahí tenemos que falta de todo, precisamente inclusive para sacar luego al final del año los recursos económicos y cerrar la brecha fiscal y pagar lo que no tenemos que pagar, sino la deuda social primero, y luego ver qué hacer con la deuda que tienes en la parte de deuda externa, que a la larga es interna porque hay muchos que tienen papeles del Estado. Doctor Andino, buenos días. Sí, usted ha tocado una fibra bastante interesante, y lo que estoy entendiendo de lo que nos cuenta es que efectivamente tenemos un cuello de botella en el proceso de distribución, es decir, desde que se establece la necesidad de los suministros hasta el proceso por el cual tienen que pasar todo el sector público para que esos suministros lleguen a donde deben estar. Y esto parecería ser algo sistémico. Entonces, ¿por dónde vienen las soluciones? ¿Es un problema de sistemas? ¿Es un problema de personas? ¿O es un problema de voluntades políticas o económico de alguien? Voy a ir por la última parte, es voluntad política. Cuando no tienes voluntad política, no cambias los sistemas, y no cambias las personas, y no cambias fundamentalmente lo que tienes que hacer. ¿Y qué incentivos existen para que haya esta falta de voluntad política entonces? Bueno, el incentivo máximo tiene que recordar el señor presidente de la República el 16 de noviembre del 2025. Perdió 4-0 las elecciones. Y no hay que ser mago para perder una elección, cuando prácticamente puedes lanzar todo el botafuego de decir que estamos en el mejor país del mundo. Pero todos los días la gente pobre siente la necesidad de falta de empleo, siente la necesidad de tener inclusive una cánula de respiración para neonatos, de tener insumos, de tener alimentación para sus pacientes, de ver cómo sus pacientes y sus seres queridos y sus amigos se mueren o se enferman sin resolución. Y todos los días es una campaña en contra del gobierno. Si el gobierno no cambia la dinámica del pago de la deuda social, definitivamente va a perder las seccionales, y no va a ser por el culpa del correísmo, porque tiene todo el poder. Yo recuerdo el 2007 de Rafael Correa, 2007 y 2008, tenía todo lo que tiene el señor presidente actual. Entonces no le puedes echar la culpa al otro lado o al espejo con quien te combates todos los días, cuando prácticamente tienes cómo hacerlo todo. Lo único que no tiene el presidente es la Corte Constitucional, pero lo tiene todas las funciones del Estado a su quehacer. Entonces ponga a trabajar a sus asambleístas para cambiar normativa, a lo menos de contratación pública, y ponga a hacer verdaderamente un cambio diametral. Ahora, se ha escuchado muchas de las cosas que nosotros hemos venido teorizando. La territorialización, excelente, ya está. La resolución del decreto ejecutivo, ahora hay un acuerdo ministerial, pero yo temo a que no va a cambiar nada, porque a nivel de planta central no cambió nada, todo cambiaron hacia abajo, y mientras allá arriba se protejan y hacen concepto de protección de cuerpo entre quienes están manejando la salud desde los años de la década perdida, no va a pasar nada en esa normativa, que es precisamente uno de los conceptos de fortaleza de no cambiar la territorialidad de la asistencia de salud. Pero si tampoco lo ponemos operativo al sistema y no cambiamos una serie de condiciones reales, definitivamente no va a pasar nada. Y doctor, el 2007 va a perder las elecciones el señor presidente. Doctor, ¿podría explicarnos a nuestra audiencia
¿Qué es esto de la territorialidad? ¿Cómo funciona y cuál es ese concepto? El señor Corcho Cordero cambió Ujú. la dirección del país, que era vertical, costa, región insular, sierra y región amazónica, la hizo horizontal por zonales. En salud hablamos de las determinantes que el mismo Mar Lalonde la definió. Entonces usted tiene zona 1, tiene Esmeralda, Carchi, Imbabura y Sucumbío. Tres culturas, tres economías, tres climas, tres formas étnicas, etcétera. Hay que ser mago para gobernar eso. Usted ve la zonal 5 tiene 5 provincias y la zonal 9 tiene 3 provincias, que es la misma condición a la cual usted ha alejado el estado del pueblo en la resolución que hay. Los japoneses hablaban de algo fundamental, romper la burocracia para hacer la docracia. Y la docracia le dio un gran resultado a Japón, que se hizo una potencia económica y productiva después de la posguerra y que verdaderamente definió a ese país como un ejemplo real. Claro, es una cultura diferente, es un país diferente, pero tenía toda la de perder, pero cambió el esquema administrativo. Si nosotros centralizamos esto, entonces cuando tenemos las zonales, los distritos y las zonales funcionan como haciendas privadas de cada coordinador. Entonces, al final, regresar a las provincias en la cual recuperas la autonomía propia de cada provincia, que tiene su propia identidad y sus propios problemas sanitarios, ambientales, de infraestructura, de gobierno autónomo descentralizado, es un gran potencial. Ahora tendrías que nombrar 24 pequeños ministros que gobiernen esas provincias para que el problema sea de resultados, pero primero tienes que resolver el problema de adquisición de fármacos, insumos, servicios, etcétera, infraestructura que permitan la operatividad del sistema. Doctor, en tema de corrupción, obviamente también la vicepresidenta mencionó que el problema de las medicinas es el robo constante por medio de los trabajadores, ¿no? No solamente que auxiliares, de enfermería, licenciadas, doctores que se roban la medicación. Históricamente, no sé si usted se acuerda que en la Junta de Beneficencia, el Bernaza, sucedía lo mismo. ¿Se acuerda que hasta los pollos se robaban cuando le hacían los alimentos? Yo me acuerdo que mi papá me contaba que encontraron pollos en el tumbado, que se habían, o sea, en vez de poner la presa en la sopa, se la llevaban a la casa. Entonces, esta corrupción constante en sí, si todo está automatizado, si la logística está como automatizada como un supermercado, creo que sí funcionaría, habiendo un lugar de logística. Pero obviamente hablamos otra vez de inversión, ¿no? ¿Cuánta inversión hay para, primeramente, la infraestructura hospitalaria del país está acabada? Tanto los subcentros de salud como los hospitales no se les ha dado mantenimiento. Y segundo, no hay la inversión para justamente tecnología. Entonces vamos a seguir con el mismo cuento de gallo pelón. No importa a quién pongan, si no invierten en estas dos áreas, vamos a seguir con los mismos problemas. Usted lo ha dicho y lo ha dicho muy bien. En realidad es un problema de cultura, ¿no? Las corruptelas comienzan inclusive de las bases. Entonces, pero hacemos una abstracción. Sí. Si no hay plata, ni el corrupto lleva. Si no hay insumos ni medicamentos, no se lleva. Entonces, todos los sistemas están casi externalizados. Cuando las izquierdas del país gritábamos no a la privatización, el sistema público se privatizó. Está privatizada la guardianía, la alimentación, la limpieza, el mantenimiento. Todo está privatizado. Está privatizado, digo, porque se le compra a externalizado, se hace la contratación a externalizado. Doctor, y los servicios, no se olviden los servicios de los hospitales, que eso también es un negociado, ¿no? Todo en ese sentido comienza la negociación. Entonces, pero yo le hago una abstracción muy rápida. Cuando era gerente del Teodoro Maldonado Carbo, llegué y no valía ninguna de las máquinas de esterilización. Reparé una. Entonces, a la semana se dañó. Reparé dos. A los 15 días, 3 semanas, se dañó. ¿Sabe cuándo paró? Cuando puse cámara. Y le dije al coordinador de enfermería, tú me vigilas eso. Entonces ahí encontramos que se drogaban, tenían relaciones amorosas, algunos
empleados y que se llevaban precisamente para no operativizar, es decir, para que usted vea que el mecanismo fundamental también es el control, es la evaluación, pero definitivamente tenemos que innovar toda una serie de condiciones en el sector de la salud para darle respuesta a los más necesitados y a los más vulnerables, que son los pobres del país y los afiliados al Seguro Social. Doctor Andino, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Gracias por haber tratado este tema con nosotros, sobre todo el tema de medicinas, pues un sistema que pareciera a corto plazo no tener una solución, pero definitivamente ojalá, y por el bien de los enfermos y de los pacientes quienes visitan el IES y el Ministerio de Salud Pública, tenga una pronta salida y una recuperación inmediata. Gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor. Gracias, un saludo cordial. RTP